Bueno, ¿sí trajeron sus Biblias? ¿Seguros? Saque sus Biblias en este momento, y si no, de pronto la tiene por ahí en el celular, y si no, hágase al lado de alguien que trajo la Biblia. Isaías en el capítulo 9. Isaías en el capítulo 9. ¿Listo? Isaías, el capítulo 9. Déjenme leerles el versículo 2, que es de donde saqué el título de este pasaje, de esta predicación. El capítulo 9, en el versículo 2, ¿ya llegaron ahí? Isaías 9, ¿llegaron ahí? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Ya llegaron? ¿Quién no ha llegado todavía a Isaías 9? ¿Quién no trajo Biblia? No, levante la mano, tranquila, no levante. Isaías 9, 2, dice lo siguiente, el Isaías 9, 2, dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran ¿qué? Luz. Otra vez, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El título de esta predicación es: la vida que andaba en tinieblas vio gran luz. La vida que andaba en tinieblas vio gran luz. Isaías capítulo 9, versículo 1 al versículo 7. Déjenme leerles esta historia para empezar en este momento la predicación. Esta historia dice así. Dice: había una vez hablé con un hombre en cuyo semblante pude notar que era un hombre frustrado, resentido con la religión, con la sociedad y con su familia. Se notaba que no tenía paz. Ese hombre no tenía paz, se le notaba. Conversé un buen rato con el hombre, me contó de sus penas, de sus frustraciones, me contó de sus pecados. Le hablé del amor de Dios para él, la obra redentora de Cristo, que Cristo vino a este mundo a hacerse hombre, a morir por sus pecados. Le dije: la única manera para que usted cambie de actitud es volviéndose a Dios y aceptando a Jesucristo como su Salvador y como su Señor. El resultado de esta conversación es de imaginar. El hombre frustrado, sin paz, resentido, después de entregarse a Dios, a Jesucristo, se fue lleno de paz porque había encontrado al príncipe de paz, al consejero admirable, al Dios eterno. ¿Cómo cambia una vida cuando esa vida encuentra a quién? Al Salvador. Hoy estamos reunidos aquí, toda esta época nos hace y nos ayuda a estar reunidos aquí porque el que nació en Belén es el Salvador. Y yo no sé ustedes, de ustedes que están acá, de cuántos de los que están acá están pasando por la misma situación del hombre de la historia: sin paz, cansados, frustrados, resentidos con todo. Una cantidad de situaciones que están viviendo. Miren, cuando uno llega al libro de Isaías, lo que pasaba en ese momento cuando Isaías está mandando este mensaje es que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, las personas que eran las encargadas de mostrar a Dios, se habían rebelado contra Dios. Ellos estaban de esta forma, estaban frustrados, estaban amargados, estaban totalmente perdidos, porque habían dado la espalda al Dios del cielo, al Dios eterno. Es más, lo que nos dicen varios de los comentaristas de este pasaje es que había en ese momento una oscuridad espiritual que reinaba en el corazón de estas personas. No había paz, no había luz. Y ustedes saben qué pasa cuando no hay luz, ¿no? Cuando no hay luz, hay miedo. Cuando no hay luz, hay temor. Cuando no hay luz, hay muchos golpes, porque uno no puede ver. En este momento, cuando Isaías escribe, ellos están a punto de ser atacados y gobernados por otros reyes, porque Dios mandó eso a este pueblo que había dado la espalda a Dios. La oscuridad reinaba, eso es lo que nos dicen los capítulos anteriores. Y este texto de Isaías relata cuando ese pueblo que estaba en ese lugar fue tomado como rehén y llevado a otro lugar. Una situación muy, muy complicada. Ellos habían dado la espalda a Dios y reinaba la oscuridad, reinaba la frustración, reinaba la tristeza. Un rey de Asiria
les doy el nombre solamente para que lo tengan ahí en su mente, pero un rey de Asiria que se llamó Tiglat-Pileser III tomó la región en la que ellos estaban y ellos solamente podían sentirse de una forma. Estaban frustrados, estaban tristes, estaban en tinieblas, estaban llenos de problemas, estaban llenos de temor. Realmente cuando uno ve este cuadro y se imagina este cuadro es muy triste, es muy deprimente. Prevalecían las tinieblas y prevalecía la oscuridad. Pero en medio de ese mensaje, Dios viene con un mensaje de esperanza y de luz en medio de las tinieblas. Miren, vayan conmigo ahí al 9:1. ¿Listo? Capítulo 9, versículo 1. ¿Qué es lo primero que dice? Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora ¿en qué? En angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Unas palabras ahí importantes. En el versículo 2 les digo también, volvemos a leerlo, dice: el pueblo que andaba en ¿qué? Tinieblas, vio gran luz. Los que moraban en tierra de ¿qué? De sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Y saben qué iba a pasar en este momento a este pueblo que estaba frustrado, que estaba en tinieblas, que estaba en oscuridad? Lo que iba a venir era una luz que despejaba todas las tinieblas. Para poner el cuadro ahí un poquito más específico, hay palabras que nos dicen, les voy a decir las palabras que nos dicen en estos dos versículos: oscuridad, angustia, aflicción, tinieblas y sombra y muerte. ¿Lindas palabras? ¿Lindo escenario? Se las vuelvo a repetir, ¿listo? Les vuelvo a repetir las palabras: oscuridad, angustia, aflicción, tinieblas, sombra y muerte. ¿Buen escenario? ¿Cuántos de ustedes quisieran estar en ese escenario? ¿Alguno dice aquí, uy, sí, tan chévere que se escucha eso? Oscuridad, sombra, muerte, tinieblas. Es un escenario muy triste, pero hay una luz que despeja todas las tinieblas. Hay una luz que alumbra en medio de la oscuridad. Hay una luz que da alegría en medio de la tristeza. Hay una luz que da esperanza en medio de toda la frustración que se vive. Muchos de esos éramos nosotros, pero aquí está hablando de alguien que iba a venir específicamente para dar luz en medio de las tinieblas. Entonces este versículo 1 y 2 nos va a hablar de que esa vida que va a tener luz, la da alguien. Esa luz que despeja las tinieblas. Y por eso nos dice ahí: vio gran luz y luz resplandeció sobre ellos. Cuando una vida está pasando por estas situaciones, la verdad es que una vida está pasando por estas situaciones cuando no está Dios en él. Cuando hay una vida que se ha alejado de Dios, que le ha dado la espalda a Dios, que ha decidido no ir por el camino de Dios, esa vida está en esta tristeza, en esta oscuridad y en estas tinieblas. Hay un comentarista que dice: a los que les falta Cristo, andan en tinieblas y en un peligro supremo, andan en mucho temor. Pero cuando Cristo llega a esa vida, a esa alma, llega la luz. Cuando Cristo llega a una vida, llega a un alma, llega la luz. La luz que va a despejar esas tinieblas tan terribles que se viven muchas veces. Y ustedes saben de lo que hablo, ¿no? Hay momentos en la vida en la que uno intenta llenar ese vacío que deja esas tinieblas y esa oscuridad, intenta llenarlo con cualquier cosa y no se llena. Intenta buscar en el trabajo, en una persona, en un sentimiento, intenta llenarlo con un hobby, intenta llenarlo con familia, intenta llenarlo con cualquier cosa, con un vicio, intenta llenarlo con cualquier cosa, con un pasatiempo, pero todavía sigue la frustración, todavía sigue la oscuridad, todavía sigue la tristeza, todavía sigue el conflicto interno. ¿Por qué? Porque la única persona
sobre todo el universo, que puede dar luz en medio de las tinieblas, se llama Jesucristo. Cuando una persona entrega su vida y le dice, Señor, sálvame porque eso viniste a este mundo, a salvarme, en ese momento, esa vida pasa de la oscuridad a la luz. La luz entra y rompe todas esas tinieblas y llega a cambiar una condición que es tan lamentable y tan deprimente a una condición que es tan gozosa. Miren lo que dice acá, escribiendo el profeta Isaías. Dice versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio ¿qué? Gran luz. ¿Alguna vez han estado en un lugar de muchas tinieblas, de mucha oscuridad? Por allá de pronto en el campo, bien escondidos en el campo, ¿han estado? Mucha oscuridad. Uno de pronto ve allá una lucecita y esa lucecita de esa casa allá en la montaña de esperanza. Pero cuando empieza a amanecer, una gran luz y empieza a iluminar todo, uno se siente tranquilo, se siente contento, se siente seguro, porque luz llegó a ese momento de mucha oscuridad. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Jesucristo es la luz que despeja las tinieblas. Ahora leamos del versículo 3 al versículo 5. En el versículo 3 al versículo 5 dice lo siguiente: multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se goza cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Y aquí lo que está haciendo Isaías es intentar darles esperanza a este pueblo que está lleno de oscuridad y lleno de tinieblas. Aquí, por ejemplo, hay varias expresiones que nos dan cierta alegría y cierta fortaleza. Por ejemplo, la primera expresión es: multiplicaste la gente. Cuando hay gente, ¿hay tranquilidad? ¿Sí o no? ¿Usted ha estado en un lugar donde ha estado solo, totalmente solo? ¿Cómo se siente? Es como cuando uno va en la noche yendo, de pronto se baja del bus y llega y va hacia su casa y no hay nadie. ¿Cómo se siente? Y está en la noche aparte. ¿Cómo se siente? Uy, se siente, por favor, que venga alguien, ¿no? Uno empieza a mirar para atrás, empieza a mirar para adelante, empieza a mirar para un lado, empieza a mirar para el otro, no viene nadie. ¿Cómo se siente? Pero cuando hay gente, mira acá ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos tranquilos, hay personas. Todas las expresiones que le va a mostrar en esta parte, en esta sección de esta porción de la palabra, le está diciendo un día el Señor Jesús va a restaurar a este pueblo Israel. Está hablando específicamente a Israel. Y por ejemplo le dice: multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Qué contraste tan grande, ¿no? Un pueblo que andaba en tinieblas, totalmente frustrado y totalmente triste, ahora va a estar lleno ¿de qué? De alegría. ¿Cómo están hoy? ¿Están alegres? ¿Seguros? A ver, muestren esa alegría. Pero de pronto hay un corazón que quizá hoy no está alegre. Quizá ese corazón no ha encontrado en el Señor la paz y la fortaleza porque no ha llegado ante Él. Pero aquí dice: multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, como se alegran en la siega, como se alegran en la siega. ¿Saben cuál es el tiempo de siega? ¿El tiempo de qué? De recoger. Ahí en la selva, Juancho sabe muy bien qué es lo que significa eso, ¿no? Se planta, se espera con alegría, o se tiene la expectativa de que eso en un momento ¿de qué? De fruto. Y cuando llega el fruto, ¿cómo se siente? Alegre, ¿no? Me acuerdo ya nosotros, mis papás allá sembrando en la finca y un árbol de mandarinas. Y cuando llega la noticia, nos dijo Julián, ¿sabes qué? El árbol de plátanos dio mandarín. No. El árbol de plátanos dio un montón ¿de qué? De plátanos. ¿Cuántos, mami? ¿Cuántos, papi? No, pues hay como 200 plátanos en ese palo. ¡Wow! ¿Da alegría? Da alegría. Da alegría. Como se alegran en la siega, como cuando se reparten despojos, como cuando se reparten regalos, es la traducción acá.
¿Da alegría cuando se reparten regalos? Dice, sí. ¿Le han llegado regalos? Sí. ¿Alguna vez le regalaron algo? ¿Hay alguno que nunca le hayan regalado nada? Para regalarle algo, para que sienta cómo se siente, ¿no? Howard, ¿nunca? Como alegría como cuando se dan regalos. Pero esa alegría ya vamos a ver qué es lo que trae esa alegría. Porque esa alegría no se encuentra en algo material. Esa alegría no se encuentra en otro ser, que no sea el que vamos a hablar ahorita. Es una luz que trae alegría. Dijimos en primer lugar que es una luz que despeja las tinieblas. Pero en segundo lugar, es una luz que trae alegría. Alegría a su corazón. Uy, qué tantos momentos de tristeza hemos pasado en nuestra vida, ¿no? De pronto en este momento usted no está alegre. De pronto en este momento usted está pasando por un momento de mucha tristeza. Mucha tristeza. Bueno, este ser es la luz que trae alegría y que puede ser que el día de hoy le traiga esa luz, despeje las tinieblas y le traiga alegría a su corazón. Aquí en otra versión dice como con la alegría de la cosecha y como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Cuando se reparten el botín. Y seguramente está pensando aquí en este momento, en ese momento cuando hubo una guerra, Gedeón fue y venció a un ejército muy grande y después se trajeron todo ¿qué? El botín. Llenos estaban. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Dice acá, Cristo está intentando darle esperanza a su pueblo. Es una luz que traería alegría. Es una luz que traería alegría. Pero ¿saben qué? Esta luz nos señala a alguien. Esta luz no es una cosa. Esta luz no es otro. Esta luz nos señala a una persona. Y vamos a ver del versículo 6 al versículo 7. ¿Quién es el que da luz en medio de las tinieblas? ¿Y quién es el que da alegría en medio de la tristeza? Dice aquí el versículo 6 y 7. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de ¿qué? De paz. Era lo que estábamos cantando ahora, ¿no? En la canción. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces esta luz apunta a alguien. ¿A quién apunta esta luz? Y lo que nos da el detalle, y es lo que estamos viendo en toda esta celebración de este mes, es que ahí nos dice el versículo 6, la parte importante. Porque ¿quién nos es nacido? Un niño. ¿Quién nació en Belén? Un niño, un bebecito. ¿Qué celebramos en esta Navidad? ¿Que nació un qué? Un niño, ¿cierto? Nació un niño. ¿Quién era ese niño? Y acá nos dice específicamente sus características. Dice que este niño, hijo nos es dado, en primer lugar nos dice el principado sobre su hombro, o sea que este niño es el rey. En segundo lugar nos dice que este niño es admirable, y solamente admirable se le dice a una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Esta palabra solamente se le dice a una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces. Dice admirable, consejero. Este niño también va a ser ¿qué? Dios fuerte. Este niño también va a ser ¿qué? Padre eterno. Estas características solamente las tiene ¿quién? Dios. O sea que este niño que nace un día para dar luz en medio de las tinieblas, para dar alegría en medio de la tristeza, este niño es Dios. Padre eterno y príncipe de ¿qué? De paz. Solamente el que puede dar paz en medio del conflicto. Ahí dice lo dilatado de su imperio. Este niño es un emperador porque tiene un imperio. Dice
que Él va a heredar el trono de David. Su reino tiene un reino y Él va a confirmar este reino. Un niño nos es nacido, su justicia va a ser desde ahora y para siempre, y Dios va a hacer esto a través de Jesucristo. En este pasaje podemos ver que la luz venidera es Cristo, que es quien recordamos hoy. El pueblo de Israel, al escuchar esto, debería cobrar ánimo, porque vendría la luz, el Mesías que triunfaría sobre las tinieblas. La noche de opresión pasaría cuando viniera el Rey. El cumplimiento de esta profecía, ¿saben en quién se cumplió esta profecía? En Cristo. ¿Ha usted ya tenido ese momento de pasar de las tinieblas a la luz? ¿Ha tenido ya usted ese momento de pasar de la tristeza a la alegría? Solamente puede pasar cuando encuentre al que nació en Belén, a Jesucristo. Y si usted dice de pronto en esta noche, ¿cómo hago para eso? Lo que tiene que entender es que Dios nos creó, pero el hombre le falló a Dios y por eso vino el pecado y la muerte. Pero Cristo vino a nacer y también a morir en esa cruz para que nosotros pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados. Y dice la palabra de Dios que todo aquel que en Él cree y pone su confianza y su esperanza en ese Cristo que murió en la cruz, no se pierde, sino que tiene vida eterna. Usted debe poner su confianza en Cristo como su Salvador y decirle: Señor, sálvame porque tú viniste a nacer y a morir por mí. Creo en ti como mi Señor y como mi Salvador. Déjenme terminar con esta historia. Esta historia se llama ¿Es cuestión de vida o muerte? ¿Cómo se llama la historia? ¿Es cuestión de vida o muerte? Miren, les cuento la historia. Dice, una persona cuenta lo siguiente: durante mis vacaciones yo estaba veraneando en una costa linda cuyas peñas bañaban sus pies en el mar. Ofrecen cuevas preciosas en que puede uno disfrutar a sus anchas al abrigo del calor, la belleza, el esplendor del océano. Cierto día, cuando estaba en la lectura de un libro, había permanecido mucho tiempo en la entrada de una de estas cuevas, sin pensar en el flujo de la marea que iba subiendo y subiendo. De repente noté que era preciso no solo dejar el lugar, sino irme corriendo para librarme de un baño tremendo y tal vez de ser pasto de los peces. Entonces las puntas de las rocas iban desapareciendo, el agua subía rápidamente y pronto todo estaría cubierto hasta el pie de la larga pared de la roca, por lo cual era imposible trepar. No había que perder un momento y sin vacilar partí como una flecha. Pero acordándome de que mi libro había quedado en la cueva, hice alto para volver atrás cuando llegó a mis oídos este grito: ¡corra por su vida! ¡No hay un instante que perder! Obedecí, dejando mi tesoro, mi libro, corrí otra vez para salvarme. La lucha contra las olas y la arena inundaba y empezaba a inundarme más y más. El viento soplaba también y me daba con fuerza en el rostro. Mi sombrero se escapaba. Traté de asegurarlo en mi cabeza. La misma voz exclamó: déjelo todo, no piense sino en salvar su vida. Abandoné mi sombrero al viento. Mis botas se iban llenando de agua, se hicieron tan pesadas que se arrastraban en lugar de saltar. Mis fuerzas se iban agotando. Más estridente oí la voz: déjelas, quítese las botas, salve su vida. Logré quitarme las botas y poniéndomelas debajo, eché a correr. No, debajo de mi brazo la eché a correr. No, tiene las botas, decía la voz. Es cuestión de vida o muerte. Las dejé caer y seguí. Los pies empezaron a chorrear sangre por las puntas de la piedra. Sentí que no resistiría mucho y grité: ¿qué haré? Y una voz respondió: ya voy. Y un brazo robusto me cogió el brazo
El amigo desconocido me ayudó y juntos subimos la roca. Pronto me hallé en lo alto del peñasco, respirando con fuerza y considerando el tremendo peligro del que acababa de salvarme. Esto me hizo pensar en el peligro de la condenación divina, a que están expuestas nuestras almas. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para salvarme y correr y salvarme de esa condenación divina? Creer en Cristo y confiar en Él como mi Salvador. Si de pronto usted en esta noche no ha confiado en Cristo como su Salvador, usted está perdido. Y le gritaríamos nosotros: ¡corra por su vida! Crea en Cristo como su Salvador, porque está en un peligro muy grande si no le conoce, porque está en un peligro muy grande si no confía en Él como su Salvador. Corra por su vida. Corra por su vida. Padre, te damos gracias por este día que tú nos regalas. Gracias porque hemos podido disfrutar del mensaje de la salvación. Gracias porque hemos podido, Señor, pensar en que este niño que nació en Belén es el Salvador del mundo y que muchos de nosotros ya salvamos nuestra vida porque lo encontramos a Él. Gracias por ese brazo que un día se extendió hacia nosotros y cual nosotros pudimos agarrar para que no nos matara nuestra condenación por causa del pecado. Y pedimos, Señor, en esta noche que tú permitas que si hay alguien aquí que nunca ha creído en ti como su Salvador, que hoy sea el día en el que ponga totalmente su confianza y que rinda su vida ante ti. Señor, que hoy, que es el llamado a correr por su vida, que hoy pueda, Señor, ser salvo de una condenación que es inminente. Gracias porque tú viniste, Señor. Gracias porque tú, siendo Dios, te hiciste hombre para venir a morir por nosotros. Gracias porque te subiste a esa cruz para pagar lo que nosotros merecíamos. Y gracias porque al resucitar mostraste el poder que tienes sobre la muerte y que todo el que cree en ti tiene ese mismo poder sobre la muerte. Gracias por darnos esa tranquilidad, por alumbrar nuestra vida. Gracias por darnos esa tranquilidad y por darnos gozo en medio de la tristeza. Gracias porque en medio de la frustración tú nos has permitido entender que tú eres el único camino, la única salvación. Padre, a ti damos la gloria y la honra por permitirnos compartir esto en este lindo día y oramos por lo que todavía tenemos que compartir hoy, no solamente acá, sino también en la noche, recordando que un día el Salvador vino a morir por nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.